Después de ganar 100 millones en la lotería, dejé mi trabajo y regresé a casa. Apenas llegué a la puerta, escuché a Zoe Kook, la esposa de mi hermano, diciendo: «Mamá, quiero comprar una villa. Habla con Katy Jones para que pague el anticipo». Mi madre respondió que ella acaba de terminar de pagar la hipoteca de esta casa la semana pasada. Probablemente no tenga dinero. Zoe se burló: «Ya lo olvidaste, a Jim le gusta. Haz que Katy se case con él y luego pídele $1 millón para pagar el anticipo». Mi papá añadió que es una buena idea. Luego la villa será la casa de bodas de mi nieto. Zoe comentó: «Por cierto, papá, mamá, cuando Katy vuelva, díganle que se mude. Mi hermano va a venir y va a vivir en su habitación». Era la primera vez que escuchaba su conversación. No esperaba que fueran tan ingratos. Levanté la cabeza y contuve las lágrimas. Me sentí tan amargada. La corriente en el pasillo me hizo estremecer. Me quedé afuera de la puerta un buen rato antes de tomar una profunda respiración y abrirla. «Te he dicho muchas veces que seas más cuidadosa al entrar. Mi hijo está durmiendo. No lo olvides de nuevo, Ok». Zoe me miró con desprecio y luego se giró hacia mis padres guiñándoles un ojo. Mi papá con frialdad preguntó: «¿Por qué volviste tan temprano hoy? ¿No dijiste que te pagarían por trabajar horas extras? ¿Por qué no sigues trabajando?». Me despidieron. Lo dije sin expresión alguna y todos se quedaron sorprendidos. Mi hermano David Jones fue el primero en saltar. «¿Qué? ¿Por qué te despidieron? Es porque hiciste enojar a Jim Wood al rechazarlo». Jim Wood era mi jefe directo. Era tacaño, duro y lascivo durante los años que trabajé para él. La presión fue tan grande que sufría de insomnio frecuente y pérdida de cabello. Cada vez que no podía evitar quejarme con mi familia, siempre me regañaban por exagerar. Después de un tiempo, dejé de contarles nada. No quería hablar más con ellos, así que me giré y me dirigí a mi habitación. Pero mi madre me paró en seco cuando se enteró de que estaba sin trabajo. Su cara cambió al instante y me dijo sin vueltas que empacara mis cosas y me mudara al día siguiente. «El hermano de Zoe va a vivir aquí. ¿Por qué debería dejar mi cuarto para él? Yo compré esta casa, no me pienso ir». Mi papá se puso furioso y me preguntó qué quería decir con eso. «Tienes algo que decir. Tienes que mudarte». Zoe aprovechó y añadió que eso era correcto. «Solo porque pagaste por la casa, crees que eres la dueña. Te casarás tarde o temprano y dejarás la casa. Te lo advierto, ni lo pienses». David sacó mi maleta del cuarto y me la empujó. «Ya está decidido, solo te estamos informando. Deja de decir tonterías y vete de aquí». Mis padres siempre me habían despreciado desde que nací, mientras que David solía ser amable conmigo. Pero desde que se casó, cambió por completo y hacía todo lo que Zoe le decía. Zoe siempre fue fría conmigo y se desquitaba cuando estaba de mal humor. Mis padres y David siempre miraban hacia otro lado y nadie jamás estuvo de mi lado. Pensaba que éramos familia y que si era lo suficientemente buena con ellos eventualmente cambiarían su actitud. Trabajé duro para ganar dinero y comprar esta gran casa, pero al final me convertí en la persona más redundante. «Esta casa es mía, no me voy a mudar». Después de decir eso, arrastré la maleta de vuelta a mi habitación. Saqué la ropa y la colgué de nuevo en el armario, una por una. Zoe, sarcástica, dijo: «Papá, mamá lo ven, su hija ha crecido tanto que ya no le importa a nadie». Mi padre se enfureció y se lanzó a bofetearme, pero agarré su brazo y no pudo moverse. «Papá, no te enfades, siempre dime que dije que estaba mal». Zoe gritó: «Estás completamente equivocada, no. Esta es la casa de los Jones, debes obedecer a tus padres». Mi madre vino a calmar a mi padre y se quejó en voz baja: «Katy, no quiero culparte, pero solo queremos que te mudes unos días. ¿Por qué haces tanto escándalo?». «Unos días, mamá, no creas que no lo sé». Zoe le encontró un nuevo trabajo a su hermano y planea quedarse un buen rato. «Esta es mi casa, ¿por qué debería dejársela a extraños? Extraños. ¿Cómo va a ser un extraño el hermano de Zoe? Desde que me casé con David, su hermano también es tu familia. Tienes que tratarlo como si fuera tu hermano». Zoe agitaba los brazos mientras hablaba, toda exaltada. «Tratarlo como mi hermano. ¡Qué ridículo! Que mis padres, David y Zoe, se aprovecharan de mi dinero era una cosa, pero ¿por qué tendría que gastar dinero en el hermano holgazán de Zoe? ¿De verdad me trataban como una tonta? Zoe, eres realmente descarada. Mis padres no quieren darme la llave de esa pequeña casa que compré antes. ¿Verdad que tus padres viven allí? ¿Y qué?», respondió Zoe con altanería. Mis padres y mi hermano simplemente observaban sin la menor intención de detenerla. Los miré uno por uno.
Están decididos a echarme, ¿verdad? Zoe, con los dientes apretados. Sí, no piensas devolverme esas 2 casas, ¿verdad? Mi papá me miró furioso. Tonterías, no pienses ni por un segundo en esas casas. No te pertenecen y no es tu decisión, ya veremos. Me sentí desesperada y de repente ya no quería quedarme ni un minuto más. No quería perder más tiempo discutiendo con ellos. Era un asunto pequeño que se podría resolver contratando a un abogado. No me llevé nada conmigo y salí de casa. Esa maleta la había desechado David y la ropa vieja me la había dado Zoe porque ya no la quería. Que yo tampoco la quería. Me fui al mejor hotel de 5 estrellas de la ciudad y consulté al mejor abogado. Yo había pagado el anticipo y la hipoteca de las casas. El abogado dijo que no sería difícil recuperarlas. Después de colgar el teléfono, me sentí deprimida y molesta. Quería llorar, pero no podía. Mis padres siempre habían favorecido a David porque era el varón y si no hubiera sido por mis abuelos, que pagaron mi educación, ni siquiera habría terminado la secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacía? A veces llegué a tener hasta 4 trabajos al mismo tiempo, tan agotada que me quedaba dormida de pie. Después de graduarme, conseguí un trabajo de tiempo completo de día y otro de medio tiempo en un restaurante de comida rápida por la noche. Trabajé duro durante años, ahorrando cada centavo, y al final logré sacar a mis padres y a David de la vieja casa de mis abuelos. Pensé que al comprar las 2 casas la vida sería más fácil y cómoda. Pero de repente me echaron de la casa de un día para otro solo porque me quedé sin trabajo. Me dieron la espalda completamente, él no podía operar, qué ridículo era. El amor familiar podía desaparecer en un instante, pero al menos tuve suerte en otro sentido. Miré el saldo en mi cuenta bancaria y no pude evitar sonreír, todavía tenía dinero. $100 millones, una suma que no podría gastar ni en 10 vidas. Compré una villa con vistas al mar en una zona de lujo. Ahora me levantaba cuando quería, hacía yoga y veía televisión. La vida era extremadamente cómoda. Había un grupo de propietarios en la comunidad de la villa. Después de unirme al grupo, todos me dieron la bienvenida con entusiasmo. Eran todas señoras adineradas y cada día hablaban de maquillaje, ropa y cosas por el estilo. Antes no me interesaban esos temas, pero ahora mi mentalidad había cambiado. Con dinero en el banco me dije que debía consentirme y disfrutar la vida. Así que me uní a sus conversaciones con entusiasmo. En pocos días me hice amiga de ellas y a menudo hacíamos planes para salir a tomar café o ir de compras juntas. Estaba en una tienda de lujo con mis nuevas amigas cuando de repente me llamó mi papá, furioso. «Eres una maldita, nos demandaste. Han llegado los citatorios del juzgado y los vecinos se están burlando de nosotros. Desagradecida, si hubiera sabido que serías así, debería haberte estrangulado cuando naciste». Mi madre tomó el teléfono y comenzó a llorar histéricamente. Solo tuvimos algunas discusiones. «¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que hacer esto? Oye, ¿por qué tienes que armar tanto lío ahora? Nos haces quedar mal en el barrio. La gente casi cree que te hemos tratado como basura». No pude evitar soltar una risa sarcástica. No era verdad, nunca me trataron bien y ahora hasta me echaron de mi propia casa. Desde chiquita siempre tenía un montón de tareas domésticas que hacer apenas llegaba a casa. Pero no me importaba porque éramos familia. Pero después de que David se casó, y sobre todo cuando tuvieron un bebé, tenía aún más cosas que hacer y me agotaba cada día más. No importaba lo amable que fuera con ellos, mis padres y Zoe siempre estaban insatisfechos. Me trataban como una sirvienta sin sueldo. Mis amigas solían bromear diciendo que debía haberles debido algo en mi vida pasada porque trabajaba como esclava para pagar una deuda. Solo podía sonreír con amargura. «Katy, te dimos la vida y te criamos, es un gran favor. ¿Qué más quieres? Solo quiero justicia». Después de decir eso, colgué el teléfono. Mis amigas y yo seguimos disfrutando de nuestras compras. Justo cuando estábamos a punto de salir del centro comercial, vi a Zoe caminando hacia mí, hablando y riendo con un tipo de mediana edad. Parecían una pareja enamorada. Cuando Zoe me vio, se asustó y rápidamente se apartó del hombre. «Katy, me estás espiando, no esperaba que fueras ese tipo de persona. ¿Por qué no vas a buscar trabajo en lugar de seguirme?» Cuando escuché su tono culpable, no me enojé sino que me reí. «No tengo prisa en buscar trabajo y tampoco me interesa seguirte. ¿Quién te crees que eres?» En ese momento, mi amiga Mary Lee no pudo aguantar más. «¿Quién es esta señora, Katy?», preguntó Mary. «Es la esposa de mi hermano», respondí. Mary reconoció al hombre de inmediato.
Ben Cox, te estás viendo con una mujer casada, no tienes miedo de que tu esposa se entere. Zoe puso los ojos en blanco y mintió, no soy la esposa de su hermano, estás diciendo tonterías. Soy una empleada de Ben, nuestra relación no es lo que piensas, no lo malinterpretes. Ben también movió las manos desesperadamente, tratando de distanciarse. Zoe me amenazó, Katy, te advierto. Si le cuentas a David, te arrancaré la lengua. Justo en ese momento apareció David. Había venido con su jefe. El jefe estaba de compras y al vernos discutir desde lejos, se acercó corriendo. Katy, te lo advierto, no hagas enojar a Zoe, está embarazada de nuestro segundo hijo. Si da a luz a un varón, será una gran contribución para nuestra familia. Nuestra familia, pensé desde el día que me echaron, ya no tengo nada que ver con ustedes. La expresión de David cambió al instante, eso no te corresponde decidir, eres muy tonta. Aunque ganes el caso contra nuestros padres, igual tendrás que pagar. De todas formas, las dos casas son nuestras, así que la manutención no es nada para nosotros. Al mencionar las casas, Zoe perdió el control, esas dos casas son nuestras. No pienses que te las vas a llevar, Zoe siempre fue irracional. Yo había trabajado muy duro para comprar esas casas y ahora solo las estaba recuperando. He contratado un abogado y pronto recuperaré las casas. Ustedes dos deberían volver a casa y empezar a empacar sus cosas. Vayan pensando en dónde van a vivir en el futuro. Zoe se puso tan furiosa que su rostro se tornó rojo, se giró y le dio una bofetada a David. ¿Vas a dejar que Katy me humille así? ¿Qué te pasa? Entonces David intentó golpearme, pero mis amigas lo rodearon y lo detuvieron de inmediato. Van, otra de mis amigas, miró a Zoe con desdén y dijo, ¿por qué no sacas a tu marido de aquí? No puedes permitirte enemistarte con estas mujeres, todas vivimos en la comunidad de Villas. Zoe me miró sorprendida. ¿Cómo te juntaste con ellas? Estás trabajando como sirvienta para ellas. Mari la fulminó con la mirada y le respondió con desprecio, sirvienta, Katy es nuestra vecina, rentaste una villa. ¿De dónde sacaste la plata? Te casaste con Jim a escondidas y él te dio dinero. Zoe preguntó sin poder creerlo. Mari se rió con sarcasmo. La villa de Katy no es rentada, la casa. La compró al contado. David y Zoe se quedaron boquiabiertos. ¿Qué? Cuando David y Zoe se quedaron congelados al descubrir que compré la mansión al contado, sentí un placer increíble recorriendo mis venas. Pero eso no era suficiente, ellos merecían más que una simple sorpresa. Merecían sentir el peso del desprecio que había soportado durante años. Con una sonrisa que mezclaba desdén y superioridad, me giré hacia mis amigas y dije, vámonos chicas, ¿qué? ¿Que no te hacen fáciles pruebas del gobierno? No, debo acordar a la persona que me da caso. Geyoku u es cirílico en cirílico o cirílico es cirílico te cirílico y n o chino símbolo de ser machanoa. Pero Frodo no fue una lucha una espada, solo me enganché en la jaje de los babados alas. ¿Qué tienes? El cirílico z cirílico a cirílico m cirílico y a cirílico che a ri o del canterman había solación. Yo tenía un nimen de monolito y la optimista wipe de Juguetep combinó el sur, pero las hojas de tajé como yendo hacia el final. Nos vamos prácticos, pero ¿quién conozco más? Claro, es Dumping Roulette de la tabla Terry. Teoré mi defensa del centro, lo conté en el menú, había protegido esta casa. De esta situación como la víctima. Estás casado con una mujer que miente, engaña y manipula, y te engañas pensando que eres superior a mí. Zoe te trata como a un títere y todos lo sabemos, sabes que es lo más triste. A pesar de todo el apoyo de nuestros padres, aunque siempre fuiste el favorito, nunca lograste construir nada por ti mismo. Yo compré las casas, yo pagué por la vida cómoda que ustedes llevan, y ahora, cuando el suelo comienza a temblar bajo tus pies, lo único que puedes hacer es amenazarme. ¡Qué patético! David no tenía palabras, pero Zoe, furiosa, avanzó hacia mí, su rostro completamente distorsionado por la ira. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No solo porque tuviste la suerte de ganar la lotería, sigues siendo una perdedora, Katy. Siempre lo fuiste y siempre lo serás, nada va a cambiar que eres una solterona amargada y sola. Respiré hondo y por un momento pensé en dejarla seguir con sus insultos. Pero entonces me dijo algo y me di cuenta de que ya había aguantado suficiente en toda mi vida. Me acerqué lo suficiente para que viera la firmeza en mis ojos y con la voz controlada pero llena de desprecio, le respondí. Tal vez estoy soltera, Zoe, pero al menos soy libre. Libre de un matrimonio infeliz, con un tipo que me trata como basura y de una familia que nunca me valoró. Ahora mírate, estás atrapada en una vida construida sobre mentiras, manipulaciones y engaños.
Crees que tienes el control, pero en realidad eres prisionera de tus propias acciones. Sigue con tus amenazas, sigue engañándote a ti misma. Al final, quien terminará sola serás tú. Antes de que Zoe pudiera replicar, una de mis amigas, Mari, se acercó y puso una mano en mi hombro. Katy, no pierdas tu tiempo con esta gente. Vámonos. Mientras nos alejábamos, escuché a Zoe explotar de rabia. Te vas a arrepentir, Katy, te juro que te destruiré. No miré hacia atrás, pero me volví hacia Mari y sonreí. ¡Qué espectáculo patético! Esa noche, cuando llegué a casa, abrí una botella de vino y me permití relajarme en la terraza de mi nueva mansión. La brisa del mar me acariciaba el rostro y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente en paz. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. Sabía que la batalla legal se resolvería y que recuperaría las casas, pero eso ya no era suficiente. Ellos necesitaban aprender, de la manera más dura posible, que yo ya no era la niña ingenua a la que podían controlar. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado y le pedí que acelerara los procesos contra mis padres y mi hermano. En pocos días, las citaciones judiciales llegaron a sus casas y pronto los vi retorcerse bajo el peso de la justicia. Pero eso era solo el comienzo. Contraté detectives privados para que investigaran cada movimiento de Zoe y David. Sabía que Zoe tenía más cosas que esconder aparte de ese encuentro con Ben Cox y quería todas las pruebas posibles. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera los resultados. Zoe y David se reunían en el barrio de Los Ángeles. Zoe no solo estaba engañando a David con Ben, sino también con otro tío, y lo peor, estaba desviando pasta de la cuenta conjunta para financiar sus propios caprichos. Cuando recibí esta información, supe que era hora de usarla en su contra. Organicé una cena de reconciliación con mi familia, mandando invitaciones formales para que se encontraran conmigo en un restaurante de lujo. Sabía que vendrían, la curiosidad y el miedo a perder cualquier oportunidad de revertir la situación los llevarían hasta mí. El día de la cena me puse mi mejor vestido, el que exudaba poder y control, y me preparé para el espectáculo. Cuando mis padres, David y Zoe, llegaron, sus caras estaban tensas, llenas de expectativa. Zoe parecía especialmente nerviosa, lo que solo me hizo sonreír por dentro. Se sentaron a la mesa y empecé a hablar con calma. He pensado mucho en todo lo que ha pasado entre nosotros, y llegué a la conclusión de que tal vez tengan razón, tal vez me pasé un poco. Vi el alivio en sus ojos, especialmente en los de Zoe, quien inmediatamente trató de aprovechar la situación. Lo ves, sabía que lo entenderías, Katy. Somos familia y no deberíamos estar peleando de esta manera. Sabía que en el fondo sabías lo que era correcto. Casi me reí en voz alta, pero me contuve. Miré directamente a los ojos de Zoe y con una sonrisa fría deslicé un sobre por la mesa. Antes de que sigas, tal vez quieras ver esto. Ella miró el sobre dudando, pero lo tomó. Mientras revisaba las fotos y documentos, Zoe se quedó conmigo. Infidelidades y desvíos de dinero, el pánico se apoderó de su cara. David, al ver su reacción, tomó las fotos y las miró flipando. ¿Qué es esto, Zoe? Zoe intentó decir algo, pero la corté, disfrutando cada segundo. Esto, David, es la verdadera Zoe. Tu esposa perfecta, madre de tu segundo hijo, engañándote con más de un tío y robándote pasta. Y antes de que pienses en enfrentarte a ella, ya envié una copia de todo a tu jefe y a todos tus colegas. David se quedó blanco, sus manos temblando mientras soltaba las fotos en la mesa. Zoe, desesperada, empezó a llorar y a suplicar, pero nadie le hacía caso. Miré a mis padres y les dije, y en cuanto a ustedes dos, pronto recibirán una orden judicial para largarse de mis casas. Disfruten de estos últimos días. Me levanté de la mesa, tirando la cuenta frente a ellos, y mientras me iba, el sonido de sus voces en pánico y desesperación resonaba en el restaurante. Esta cena marcó el principio del fin para ellos. No solo gané la batalla legal, recuperando mis casas, sino que Zoe y David se metieron en una espiral de caos. Zoe fue expulsada de la vida de David, quien, humillado y arruinado, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su propia estupidez. Mis padres, despojados de las propiedades que pensaban que eran suyas, se vieron obligados a irse a una pequeña casa, sola y lejos del vecindario que tanto valoraban. Y yo, desde mi mansión con vista al mar, disfruté de cada pequeño triunfo. Después de mi victoria en el tribunal y de recuperar las dos casas, me sentí muy contenta. Me di cuenta de que aún había más por hacer. Ganar 100 millones en la lotería me dio mucho más que comodidad, me dio poder y sobre todo opciones. Decidí que no era suficiente haber recuperado lo que era mío. Ahora era el momento de planear mi próximo movimiento.
Y nada me parecía más chévere que meterme en el rollo de los bienes raíces. Al fin y al cabo, en la ciudad donde había vivido tanto tiempo, había cada vez más gente buscando buenas propiedades, y yo tenía un montón de plata para aprovechar esa oportunidad. Claro, vamos. Fui a una inmobiliaria bien conocida en la zona y empecé a comprar propiedades poco a poco, de forma discreta, sin que nadie se diera cuenta. Mi meta era clara: quería expandir mi influencia en el mercado inmobiliario local sin que nadie supiera que yo estaba detrás de las compras. Compré casas, apartamentos y pequeños edificios comerciales, todos en zonas buenas y estratégicas. Cada nueva inversión hacía crecer mi portafolio y mi presencia en el mercado local aumentaba silenciosamente. Como a 3 meses de que mis viejos tuvieran que dejar la casa que había recuperado, recibí una noticia que me tuvo riendo por horas. Al parecer estaban pasando por problemas de lana, con David completamente en la ruina después del escándalo con Zoe y sin poder ayudarlos. Mis viejos se vieron forzados a buscar una nueva casa para alquilar. De entre todas las opciones en la zona, curiosamente, se interesaron en una casa que estaba bajo la gestión de la inmobiliaria que manejaba mis propiedades. Mis padres, sin saber de quién era la propiedad, firmaron el contrato de alquiler con la inmobiliaria. Y sin saber de quién era la propiedad, firmaron el contrato de alquiler con la inmobiliaria. Sin siquiera sospecharlo, empezaron a vivir en una de las casas que yo había comprado con parte de los 100 millones que gané. El destino se había encargado de ejecutar una venganza que ni siquiera tuve que planear del todo. Cuando recibí la notificación del primer pago del alquiler en mi cuenta, no pude evitar esbozar una sonrisa maliciosa. Mis viejos, que me echaron de mi propia casa y me trataron como una carga toda mi vida, ahora estaban pagando alquiler directamente a mí, sin saberlo. La ironía de todo esto era tan deliciosa que parecía increíble. Ellos, que siempre pensaron que tenían el control, ahora dependían de mí para tener un techo. Y lo mejor de todo, ni siquiera lo sabían. Pasaron semanas y seguí recibiendo los pagos a tiempo. Mis otras propiedades también me generaban buenos ingresos y me sentía cada vez más satisfecha. La vida, por fin, me estaba dando lo que merecía, y mis padres ni se enteraban de cuánto el destino ya les había dado la vuelta. Era una sensación de justicia silenciosa, sin que yo tuviera que ensuciarme las manos, porque estaba forrada y no tenía derecho a hacer nada. Pensé que en algún momento podría volver a sufrir y juntarme con mi padre. No había ninguna forma de presentarle mi favorito, pero básicamente yo tenía el control. Un día recibí una llamada de la inmobiliaria. El agente con una voz educada me dijo que los inquilinos de una de mis casas, la casa donde vivían mis padres, querían discutir una posible reducción del alquiler, alegando problemas económicos. Era la cereza del pastel. Mis padres estaban pasando apuros y necesitaban ayuda, pero esta vez yo era quien mandaba. Programé una reunión sin revelar quién era, obviamente. Cuando mis padres llegaron a la oficina de la inmobiliaria, me metí en una sala privada, desde donde podía verlos por la cámara de seguridad. Era casi surrealista ver a mis padres allí, sentados, humildes, intentando negociar. Mi padre, que siempre había tenido un orgullo inquebrantable, ahora estaba cabizbajo. Mi madre, que lloró histérica por teléfono meses atrás, ahora hablaba con un tono suplicante. «Es realmente imposible para nosotros pagar esta cantidad de alquiler. ¿El propietario no podría bajar un poco el precio?», preguntó mi padre, visiblemente avergonzado. Yo podría haber aceptado fácilmente dejar que pagaran menos, pero ¿por qué iba a hacerlo fácil para ellos? No me lo pusieron fácil cuando más los necesitaba, no en serio. Decidí que el alquiler se iba a quedar igual. El agente les dijo con toda la educación del mundo cuál era mi decisión, y al oírlo, mi padre se puso súper frustrado. Mi madre se echó a llorar. Al ver todo eso, me sentí como un mar de emociones. Una parte de mí todavía quería ser la buena hija, complacerlos, ¿sabes? Pero esa Katy ya no existía. Ahora soy la mujer que toma decisiones duras y frías. Y en ese momento, lo correcto era que sintieran las consecuencias de verdad. Salí de la sala sin que nadie me viera y me fui a mi mansión. El dinero seguiría entrando en mi cuenta todos los meses, y aunque ellos no lo supieran, mis padres estaban metidos en un ciclo del que yo controlaba su destino. Habían perdido todo el poder sobre mí, y la ironía es que, mientras pensaban que estaban libres de mí, en realidad vivían bajo mi techo. Los controlaba incluso desde lejos, y eso me daba una sensación de justicia silenciosa que ninguna pelea podría darme. El destino se encargó de la venganza por mí, y mi papel ahora era solo observar.